Palabra del Señor. Hoy día escuela dominical, escuela bíblica dominical, y vamos a aprender algo. Gloria al Señor. El apóstol decía que es necesario repetirlos estas palabras, que va a ser para el crecimiento de nuestras vidas. Quiero que abran su Biblia, gloria al Señor. ¿Qué vamos a estudiar hoy? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender hoy? La palabra. Dígale al hermano que está a su costado: hermano, voy a aprender hoy la palabra de Dios. Dígale, a ver, hermano, voy a aprender hoy la palabra de Dios. No me distraigas por si el caso, voy a aprender la palabra de Dios. Porque a eso venimos, a aprender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es medicina para nuestra vida. Amén, amado. Es alimento, es refrigerio para nuestros huesos. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra en la segunda carta del apóstol San Pedro. Ahí, mis amigos que están en sintonía, gloria al Señor, están en estas redes sociales, abran la palabra del Señor. Busca tu Biblia. Saca tu Biblia donde está. La Biblia es única, la palabra de Dios es única, por si al caso. Acá no hay que la Biblia de los cristianos evangélicos, la Biblia, gloria al Señor, gloria a Dios, de otra denominación. No, la Biblia es una sola. La palabra es única. Si tienes una Biblia latinoamericana, abre la palabra de Dios. Si tienes una Biblia Dios habla hoy, abre la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Ayuda a mis hermanos a buscar la cita bíblica para todos participar de esta cena, gloria al Señor, de este pan espiritual. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Los que tienen la cita respondan con fuerte amén. Entiendo que todos tienen la cita bíblica. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a repetirlo todos juntos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Levanta tu mano, vamos a orar al Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, primeramente, Dios mío, porque me permites estar aquí delante de este pueblo santo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y por estos seguidores, Señor, por estas personas que nos sintonizan, Padre, mediante esta red social, Señor. Dios amado, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Permite que tu palabra sea expuesta, que podamos atesorarla, que podamos aprender, Señor. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. Yo te pido sabiduría en esta hora para poder hablar tu palabra. Señor, que tú tomes el control de mi vida para que seas tú, Dios mío, hablando tu palabra, Señor. Y mis hermanos que escuchan, que son los receptores de esta palabra, Señor, salgamos bendecidos.
Señor, crea en nosotros, Dios mío, aumente en nosotros la fe. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. A ti vamos, Señor, y sabemos que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a aprender un tema, amados hermanos, que Dios me ha ayudado, bendito sea el Señor, para poder desarrollar y para poder hablar también a todos, amados hermanos, porque todos tenemos que recibir la palabra del Señor y crecer espiritualmente. Amén, amados hermanos, y también crecer en conocimiento. Gloria al Señor. Vamos a aprender, ¿qué hemos dicho en un principio que vamos a aprender? La palabra de Dios. Lo que tengo yo en mi mano, ¿cómo se llama? Lo que usted tiene en su mano, ¿cómo se llama? La Santa Biblia. Amigo, lo que usted tiene en su mano, lo que tienes tú ahí en tu gloria al Señor, en tu biblioteca, en tu escritorio, se llama la Santa Biblia. Pero ¿cómo llegó la palabra, la Santa Biblia, a nuestras manos? ¿Cómo llegó? ¿Bajó del cielo? ¿Automáticamente se escribió y gloria al Señor vino a Latinoamérica y recibimos la palabra? ¿Cómo se inició? ¿Qué dice? Dirá la misma Biblia, ¿cómo vino a nuestras manos? ¿Qué cree usted? Mire, la Biblia hay diferentes tamaños, diferentes letras. Unas Biblias más grandes, otras Biblias más pequeñas, unas Biblias con letras grandes, otras con letras pequeñas. Hay algunos que nomás es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero sea el tamaño de la letra, o sea el tamaño, gloria al Señor, del libro, es la misma palabra de Dios. A su nombre. Sea latinoamericana, sea Dios habla hoy, sea Reina Valera, es la misma palabra de Dios. Solo la traducción es la que se diferencia, pero es la misma palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Primeramente vamos a comenzar. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para mí? La Biblia es la palabra de Dios. Es el libro donde está escrito la misma palabra de Dios. Es el instrumento en que Dios se comunica con su pueblo. Hoy día, en esta oportunidad, Dios nos está enseñando su palabra a través de este libro sagrado. A su nombre. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es derivada, escúcheme bien, vamos a aprender los que aún no saben y los que saben, gloria a Dios. La Biblia es una palabra derivada del griego libros y del latín Biblia. El término sinónimo de la Biblia es los escritos o escrituras. Fíjese, les hago una pregunta. Todos sabemos que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros. ¿Cuántos testamentos? 2 testamentos. Pero la pregunta es la siguiente. En un principio, ¿habrán sido 66 únicos libros? Gloria a Dios. Hemos leído la palabra del Señor. Miren lo que le hemos leído la palabra del Señor en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra, esta Biblia, el conjunto de libros que conforman la Biblia, que ahora tenemos 66 libros, 2 testamentos, 39 libros. ¿Cuántos libros en el Antiguo? 39. ¿Y cuántos en el Nuevo? ¿Cuánto? 27. ¿Cuántos suman 39 a 27? 66 libros. A su nombre. Vamos a aprender primeramente esto. Que la palabra de Dios, que esta Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo. ¿Qué dice la Biblia en el Hebreos capítulo 1, versículo 1? Esta escritura fue escrita por hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Hombres en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Pero Dios los usó a esos hombres para que hoy tengamos la palabra de Dios ya establecida, ya constituida, ya formada. Ya no tiene que usted, amados hermanos, ubicar, ver dónde está para poder completar el libro de Pedro, por ejemplo, o el libro de Juan, por ejemplo. No, ya todo está completo, ya todo está formado. Pero ¿quiénes fueron? Hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? Vamos a abrir el libro de Hebreos. En esta vamos a aprender la palabra del Señor y vamos a usar la Biblia. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Me van a tener paciencia? Amén. Vamos a usar la Biblia. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra es directamente de Dios. A su nombre. ¿Cuántos lo creen así? Usted puede tener varios libros en su biblioteca. Usted puede tener varias ediciones en su biblioteca. Amados hermanos, pero esta bíblica ha pasado años y sobre años que aún permanece vigente. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. A su nombre. Muchos libros hay, muchas ediciones hay, pero esta es única. Esta palabra es única, porque esta palabra proviene de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Y Dios es el que está arriba en el cielo. Y Él es el que nos ayuda a encaminarnos mediante esta palabra para poder llegar al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Amigo, ¿usted quiere ir al cielo? Lea la palabra. Practique la palabra. Comparta la palabra. Y haciendo esto, usted va a ser candidato para ir al cielo. A su nombre. Nosotros tenemos que crecer, es cierto. Tenemos que vivir esta palabra. Santificarnos día a día mediante esta palabra. ¿Usted tiene problemas? ¿Usted tiene dificultades? Esta palabra le va a ayudar. Le va a decir cómo hacer para poder salir de esto. ¿Está enfermo?
Aquí está la palabra de Dios. ¿Está angustiado? ¿Está desesperado? Aquí está la palabra de Dios. Hermano, gloria al Señor. Pasan los años, pasan generaciones nuevas, pero fíjese, esta palabra de Dios ha sido de mucha bendición para todos. Desde tiempos remotos, desde el Antiguo Testamento, esta palabra fue enseñada de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos, y así generación en generación, hasta el tiempos de nuestras vidas, los tiempos actuales. Y nosotros tenemos que seguir esa cadena de enseñarle a nuestros hijos, para que nuestros hijos le enseñen a sus hijos, y así siga la secuencia. Porque esta palabra Dios mismo le dijo al pueblo: y le enseñarás a tus hijos estando en tu casa, al acostarse, cuando te levantes, y estarán escritas en tu corazón. A su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos donde vayamos, esta palabra debe estar en nuestro corazón. A su nombre. Llegarán momentos difíciles. Llegarán momentos, en otros países ya está, ya se ve, que gloria al Señor no pueden tener una Biblia. ¿Por qué? Porque les prohíben tener una Biblia. Nosotros tenemos la dicha de tener esta Biblia, pero el Señor nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, porque en ella tenemos vida eterna. A su nombre. Entonces la palabra de Dios, entonces la Biblia es la palabra de Dios, que Dios mismo se comunica con su pueblo. ¿Quiénes escribieron la palabra de Dios? Hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aproximadamente 1500, 1600 antes de Cristo a los 1100 después de Cristo. Aproximadamente. Allí los hombres escribieron en diferentes situaciones, en diferentes lugares, estas escrituras. Pero no solamente eran 66 libros, eran mucho más. Eran varios libros sagrados que en ese entonces, amados hermanos, comenzaron a escribirse. Uno primero, después el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Pero Dios es inteligente, porque de los tiempos remotos Dios ya sabía que iba a haber un instrumento, que iba a haber la palabra de Dios mismo, la Biblia, que iba a direccionar al pueblo. Y Él usó primeramente a lo del Antiguo Testamento, a los patriarcas, usó a los profetas, usó, gloria al Señor, a hombres, a mujeres, usó, gloria al Señor, personas que dieron su vida por nosotros, para poder escribir estas letras sagradas. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Aproximadamente 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron estos libros. Lo que hemos leído en Pedro, que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no le escribieron cualquier hombre, no le escribió cualquier ser humano. Sí lo escribió el ser humano, pero no cualquiera, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra nos va a ayudar bastante a nosotros, que esta palabra nos va a alimentar espiritualmente, que esta palabra nos va a llenar y nos va a decir qué cosa debemos de hacer y qué cosa no debemos de hacer.
es el Dios mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esta es una pequeña introducción. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la Biblia? Parte de la escritura, algunos escritos. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. No es Mahoma. Gloria al Señor. No fue, gloria al Señor, a un papa. No fue algún cristiano evangélico. ¿Quién fue? ¿Y quién es? Dios es el autor. ¿Qué más dice? Y útil para enseñar. Ahí está lo que hemos dicho. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted es perfecto? ¿Usted es perfecta? ¿Usted es perfecto? Yo no soy perfecto, pero para eso está la palabra. Para eso están las sagradas escrituras. Para que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. ¿Y cuándo se va a ver esa perfección? Cuando venga el Rey de Reyes y Señor de señores, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Allá seremos perfectos a su nombre. Acá todos somos imperfectos. Nadie puede decir yo soy perfecto, yo no tengo pecado. No. Todos tenemos errores. Todos tenemos faltas. Porque estamos caminando a la perfección. Y cuando llega lo perfecto, que es Jesucristo, nosotros todos seremos perfectos. A su nombre. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 70. Vamos a seguir. El Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 70. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice este evangelista? ¿Qué dice Lucas? Capítulo 1, versículo 70. ¿Qué dice? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde. ¿Quién lo escribió este evangelio? Lucas. Pero dice que fueron escritos desde el principio. O sea, para ese entonces ya habían escrituras sagradas, pero no estaba sistematizada en 66 libros. Pero habían libros. Cuando Jesús se presenta a los maestros, Él dice que abre el libro de Isaías y Él habla esta escritura. Ya habían escritos sagrados que hombres hablaron desde el principio. A su nombre. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién es el principio? Dios. ¿Y quién escribió este principio? ¿A través de quién? Hombres que escribieron la palabra. Dios los inspiró para que escribiesen el principio, para que hubiera un principio y hubiera un fin. A su nombre.
Por eso dice Lucas, hombres, profetas que hablaron desde el principio. A su nombre sea la gloria. Según la palabra del Señor, según el libro que tenemos aquí nosotros, 66 libros de las Escrituras. El primer libro de las Escrituras, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está escrito esta palabra? En Génesis. ¿Y quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Uno de los hombres que escribieron desde el principio estas palabras. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hace 1600 años aproximadamente antes de Cristo, hasta 1100 años después de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes que viniera Jesucristo ya habían escritos sagrados que de un principio los habían hecho. Hablamos del primero Moisés y de él muchos más. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, ya habían escritos sagrados, pero aún no estaba sistematizado los 66 libros. Cuando Jesús muere, después que Jesús muere, en el año 110 aproximadamente, seguían escribiendo la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes, por ejemplo? Los evangelistas, los apóstoles que escribieron las cartas, apóstol Pablo, las cartas universales, y aún el último libro que tenemos aquí en el último libro que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? Apocalipsis o Revelación. Aún tenemos estos escritos, cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que pasarán en el futuro. A su nombre. Fíjese cuán necesario estas palabras que nos enseñaron cosas pasadas, cosas que estamos pasando y cosas que pasarán. Una de las cosas que pasarán es que la iglesia será arrebatada. Si usted quiere saber el resto, yo le recomiendo que no lo intente descubrir. Quizá lo hemos leído, sí, pero no lo intentes descubrir cómo pasará el futuro, el acontecimiento. Usted es la iglesia del Señor y usted se irá con el Señor Jesús al cielo, usted y yo. Pero el resto, olvídese. A su nombre. La Biblia habla muchos temas apócrifos, muchos temas escatológicos, muchos temas que pasarán en el futuro. Gloria al Señor. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hemos dicho? ¿Quiénes escribieron la palabra del Señor? Hombres y mujeres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aproximadamente entre los años 1600 antes de Cristo hasta 1100 después de Jesucristo. Usted dirá, pero ¿por qué dice 1600 antes y después dice 1100 después? Jesucristo está en medio. Vamos a ver una línea de vida a la mano derecha y una línea de vida a la mano izquierda. Jesucristo en medio. Recuerde que habían dos testamentos. Jesucristo en medio. La mano izquierda, la línea de vida, el Antiguo Testamento. Y en la mano derecha, el Nuevo Testamento. Jesucristo en el centro. Comenzando el Nuevo Testamento, el año 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 2022.
que estamos hoy. ¿Estamos en 2022? ¿Estamos en el año 2022? Ya estamos en el año 2022. Antes de Jesucristo, igual. Yo quiero que me entiendan algo. La línea de vida se cuenta desde el 0 hasta la actualidad. De menor a mayor. Pero la línea de vida en el Antiguo Testamento se cuenta de mayor a menor. ¿Me está entendiendo? Repito, de la línea de Jesucristo en el Nuevo Testamento se cuenta de menor a mayor. Nosotros estamos por acá, en el siglo 22. Acá está Jesucristo. En el Antiguo Testamento, de mayor a menor. Mayor, gloria al Señor, los profetas, los patriarcas. Ahí está Moisés. Hasta el año 1100 después de Jesucristo. A su nombre. Gloria al Señor. Esos fueron personas que escribieron la palabra del Señor. Ahora vamos a ver. ¿Usted cree que se usó este papel? Hubo un proceso. Hubo un proceso de materiales que Dios permitió. ¿Para qué? Para que se evolucionara estos escritos, para que hoy lo tengamos en este papel. A su nombre. Vamos a ver cuáles son esos materiales. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo capítulo 24, versículo 12. ¿Qué papel usó primeramente? ¿Fue papel primeramente? ¿Qué material Dios usó? 24, capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, capítulo 12. ¿Qué material usó? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré ¿qué? Las tablas de piedra. Uno de los primeros materiales que fue escrito estas palabras, que vinieron de parte de Dios, mismo de Dios, fue el de piedra. Cuando Dios le llama a Moisés y dice: sube al monte, y Dios le da las tablas de piedra, los 10 mandamientos, que esos mandamientos eran para el pueblo de Israel, para que Israel cumpla lo que Dios estaba designando, en la ordenanza que Dios estaba poniendo. Jehová Dios sacó a Israel de Egipto, pero Jehová Dios quería que su pueblo se encamine y obedezca a la vez. Entonces Jehová Dios dijo: voy a dar mis mandamientos. ¿Y qué utilizó? ¿Qué material utilizó? La piedra. Ahí vemos los primeros escritos de parte de Dios. Los 10 mandamientos que escribió Dios con su misma mano y le entregó a Moisés. ¿Esto es piedra? ¿Qué material es? Papel. Pero vemos los 10 mandamientos aquí. Sí lo vemos. ¿Leemos los 10 mandamientos aquí? Sí, pero esos mandamientos no se escribieron en este papel. Comenzó a escribirse en piedra primero. A su nombre. Imagínese usted leyendo en piedra. Imagínese. Pero en el principio hubo este material. Y Dios utilizó la piedra para que se escribiese los 10 mandamientos.
A su nombre. Deuteronomio capítulo 27, versículo 2. Estamos viendo desde el principio, ¿ah? Hemos visto quién escribió la Biblia. Estamos viendo el material en que se usó la Biblia. Deuteronomio capítulo 27, versículos 2 y 3. ¿Dónde estamos hoy? En la escuela dominical. Y estamos aprendiendo ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es el tema hoy día? La palabra de Dios. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Es el conjunto de libros que fueron inspirados por Dios. Actualmente tenemos los 66 libros. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Deuteronomios capítulo 27, versículos 2 y 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. ¿Qué dice? Y escribirás, ¿qué dice? En ellas, ¿qué cosa? Todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres ha dicho. ¿Qué le dijo Dios? Usarás esta piedra y escribirás todas las cosas de la ley. A su nombre. Josué. Vamos a pasar a Josué. Fíjese bien qué estamos leyendo, ¿ah? Fíjese bien qué estamos leyendo. El Éxodo hemos leído Deuteronomios. Ahora vamos a Josué. Josué capítulo 8, versículo 31. ¿Encontraron la cita bíblica? Josué capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Qué dice la Biblia? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y se sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Vemos en Josué que seguía escribiendo en piedra a su nombre, porque ese era el material que en ese entonces se usaba, la piedra, a su nombre. Y déjeme decirle algo, era tan perfecto, habían hombres separados, especializados, hombres que se encargaban de transcribir, de copiar de una, gloria al Señor, de un original a una copia. Pero eran hombres tan consagrados que para escribir la palabra Jehová tenía que ser consagrados 100%. Y si en el momento donde se escribía la palabra Jehová tenía que utilizarse materiales que nunca se habían utilizado. Entiendo, por ejemplo, si yo tengo un lapicero, un ejemplo, si yo tengo un lapicero, ese lapicero nunca se tendría que haber utilizado para escribir en otro lado. Tenía que ser la primera escritura que se tenía que escribir. Y si se confundía una letra, ya no valía. Tenía que volverse a escribir. Utilizar otro instrumento que no tenía que haber sido utilizado antes. A su nombre. Eso era. Porque Jehová es el nombre santo
santo, santo. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, uno de los primeros materiales con que en un principio se escribió la Biblia fue la piedra. Vamos a ver otro material, la arcilla. Isaías capítulo 64, versículo 8. La arcilla fue otro material con que Dios permitió que después de la piedra se comenzara a usar. Isaías capítulo 64, versículo 8. A su nombre, gloria. A veces es necesario traer un papelito, un cuadernillo para anotar. Porque ahí usted sabe que la mente es frágil. La mente se olvida. La mente tú no puedes meter toda porque vas a olvidarte de algo. Por eso es bueno tener un cuadernillo y un lapicero. Isaías capítulo 64, versículo 8. 64, versículo 8. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Bendito el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Y escribe y haz y diseña la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que este material ya comenzaba a utilizarse. La arcilla, el barro. Gloria al Señor, que se sacaba del adobe. En el norte, ¿cómo se fabrica el adobe? Barro, paja, ¿no? En vez de ladrillo, se hace el adobe, ¿sí o no? Y el adobe es duro. Sí, Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Y allá se utiliza el adobe ¿para qué? Para formar casas. Y son casas bien firmes a su nombre. Entonces fíjese, desde el antiguo, desde el principio se comenzaba a utilizar este material para comenzar a diseñar, para comenzar a escribir, para comenzar a plantar, gloria al Señor, proyectos, escrituras. A su nombre, gloria. Bendito el nombre del Señor. Hemos visto ya la piedra, hemos visto la arcilla. Vamos a ver otro material, el papiro. Segunda carta del apóstol San Juan. Usted dirá, este hermano, segunda carta, primera carta. Es que, hermano, este evangelista escribió 3 cartas. Y la primera carta, la segunda y la tercera, para diferenciar, tenemos que decir así. Segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta del apóstol San Juan, versículo 12. Esta carta tiene un solo capítulo. Entonces podemos decir versículo 12 solamente. San Juan, segunda epístola de San Juan, en el versículo 12. Tiene un solo capítulo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel
y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, el papiro eran dos capas de cañas apretadas que se formaban. Eran dos capas de caña que se pegaban, que se unían, se apretaban para formar una hoja, un papel. Este papiro, gloria al Señor, lo fabricaban. ¿Cómo lo fabricaban? Acá he anotado cómo lo hacía. Dice, para fabricarlo se quitaban las cortezas exteriores de los tallos de las plantas. Se cortaban en trozos alrededor de 40-45 centímetros. Y luego se cortaba la parte inferior fresca y menudosa. Gloria al Señor. Tan delgadas, tiras tan delgadas que se ponían tiras tan delgadas, gloria al Señor, que te ponían a la parte poniéndose parcialmente sobre una superficie dura. O sea, una madera, y se ponían filas tan largas, uniéndose, para unirse. Gloria al Señor. Se colocaban nuevas tiras en la misma forma en sentido transversal. Si lo ponían así, luego lo ponían en el sentido transversal. Gloria al Señor. Una vez recortadas, se alisaban. Se obtenía una hoja de papel blanquecida, gloria al Señor, durable, pero con el tiempo se podía poner amarillo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se elaboraba este material con tiras, se hacía un papel blanco, se podía utilizar, pero tenía poco tiempo de duración. Eso, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, eran utilizados aproximadamente en el año 1995 después de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando este apóstol Juan le manda y escribe esta palabra, dice: no quiero escribirlos en papel y tinta. Ellos utilizaban este papel para escribirse también, pero tenían poco tiempo de duración. Alabado el nombre del Señor. Pero, ¿qué material sustituyó este papiro? Porque recuerden que este papel, gloria al Señor, papiro, su tiempo de vida es muy corto. Se ponía amarillo y no se podía distinguir bien. ¿Y qué papel, qué material lo sustituyó? El pergamino. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. A su nombre. A su nombre. A ver, voy a sacar quien lea esta porción de la palabra. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4. Alabado el nombre del Señor, versículo 13. 4 versículo 13. ¿Quién puede dar lectura a esta palabra? A ver, ¿quién puede dar lectura? ¿Quién encontró la cita bíblica? A ver, nuestra hermana, gloria al Señor. Los pergaminos. ¿Cuál era otro material? Gracias, mi hermana. ¿Cuál era otro material con que se escribía? Los pergaminos. Eran un rollo. Amados hermanos, ya no era de la totora, ya no era una planta, ya no. Era ahora una piel de carnero, una piel de oveja, de vaca, de cordero, que esa piel lo disecaban, lo secaban tanto, gloria al Señor, que lo utilizaban para formar rollos, largas láminas que cuando escribían lo podían enrollar. Y cuando salían a hablar al pueblo, tenían que desenrollarlo para poder leer. A su nombre. Este pergamino fue
que sustituyó al papiro. Y el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a Timoteo, dice: tráemelos, pero especialmente los de papiro. Cuando Jesús habla a Isaías, habla en el material papiro, porque dice: desenrolla a su nombre y lee el libro de Isaías. Ya en el tiempo, gloria al Señor, de Jesucristo, ya se comenzaba a utilizar el pergamino a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, porque era un material que podía pasar años sobre años y no se malograba. Imagínense que cuando murieron los profetas, estos pergaminos seguían ocultos. Y en el mar muerto, en los rollos de Qumran, habían descubrimientos. Y cuando sacaban fragmentos de los escritos a su nombre. Porque pasaban años sobre años y no se malograba este material. Pero a diferencia de papiro, sí, porque con el tiempo se malograba a su nombre. Entonces, fíjese, las escrituras se comenzaron a escribir en diferente material hasta llegar a la actualidad en este papel. Porque ya no leemos en pergaminos. Ya no leemos la palabra de Dios en pergamino, leemos en papel, a su nombre. Pero les vuelvo a preguntar, ¿fueron 66 libros? En el principio, ¿fueron 66 libros? No, había muchos libros. ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo? Y escribe los libros. Transcribe los libros traducidos de la ley, gloria al Señor, a su nombre. Fueron más de 66 libros, muchos más libros. Estaba, gloria al Señor, Daniel y los profetas, estaba Baruch, estaba Eclesiástico, gloria al Señor, estaba los 3 hombres héroes de Babilonia y muchos más. Ahí estaba también, gloria al Señor, Jeremías, Isaías, estaba Lamentaciones, estaba Baruch, Esther, el libro de Tobías. Habían varios, pero aún no se sistematizaban en 66 libros a su nombre, porque todo tiene un proceso a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo quiénes escribieron la Biblia, la palabra de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la palabra? Dios. Aproximadamente 1600 años antes de Cristo hasta 1100 después de Cristo. Desde un principio. ¿Cuántos testamentos hemos visto? 2 testamentos. En el Antiguo Testamento era el pacto que Jehová había hecho con los judíos. Y en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Jesucristo hizo con sus seguidores. A su nombre. Materiales que hemos visto. ¿Qué materiales fueron? Piedra, arcilla, el papiro y el pergamino. ¿Cómo fabricaban, gloria al Señor? Bendito el nombre del Señor. Y otros materiales también utilizaban. El metal, por ejemplo. Escribían en oro, escribían en plata y gloria al Señor. 2 testamentos. El Antiguo Testamento. Según lo que tenemos aquí en este libro. ¿Qué libros son del Antiguo Testamento? Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos libros? 39 libros. Y del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿cuántos libros? 27. Sumando los 2 Nuevos Testamentos y Antiguo, forman los 66 libros. El Antiguo Testamento, ¿a quién fue dado?
a los judíos, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Gloria al Señor. La Biblia, la palabra de Dios, se escribió también en idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. A su nombre. Cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia, usted va a encontrar, usted tiene que encontrar, tiene que buscar. ¿Por qué? Porque algunos han escrito en hebreo, en arameo y en griego. Pero usted ya no va a leer en griego. Usted va a leer ya en castellano. Imagínate usted leyendo en griego. Imagínate usted leyendo en arameo. ¿Va a entender? Porque ¿cuál es nuestra lengua? ¿Cuál es nuestro idioma? Español, castellano. Pero en ese entonces tuvo que Dios utilizar estos idiomas, en hebreo y en arameo, en el Antiguo Testamento, y en el griego, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Porque la lengua común era esa. ¿Cómo hablaban los israelitas? ¿En qué idioma? En el idioma hebreo. A su nombre. En arameo. Pero, gloria al Señor, en Alejandría, casi a los años 300 antes de Cristo, ya no se hablaba, ya no se escribía tanto en ese idioma, sino en griego. Es por eso que ya comenzaron a escribirse, a transcribirse el idioma griego, los escritos griegos los escritos hebreos al griego, a su nombre. En el tiempo de Jesús. Ahora tenemos otro tiempo, a su nombre. Pero fíjese cómo se iba evolucionando los idiomas. Cómo se iba evolucionando los materiales. Cómo se iba evolucionando, amado hermano, hasta llegar a nuestras manos. Bendito el nombre del Señor. Algunos escritos en el Antiguo Testamento en hebreo y otros en arameo. En el Nuevo Testamento contiene la escritura y las condiciones del nuevo pacto hacia la humanidad. Jesucristo se presenta como Salvador. Muestra su vida y su ministerio. Fue escrito en griego. No solo para los judíos que entienden griego, sino para todos. Ahí están los gentiles. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Se evolucionó el idioma. Bendito el nombre del Señor. Ya no hablaban arameo, hebreo, sino que lo tradujeron. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver, gloria al Señor, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en varios conjuntos de libros. Repito, el Antiguo Testamento se divide en varios conjuntos de libros. Por ejemplo, está el Pentateuco. Por ejemplo, están los históricos. Por ejemplo, gloria al Señor, están los profetas. Están los libros de sabiduría o sapienciales. Son conjuntos de libros. A su nombre. ¿Cuáles son? Los pentateucos, los históricos, los proféticos y los de sabiduría. En el Antiguo Testamento. Los pentateucos, ¿qué significa pentateucos? Es una palabra griego que se dividen en dos palabras. Pentateuco. Penta viene de 5. Téuticos viene de libros.
formando esta palabra, este conjunto de palabras, pentatéutico quiere decir 5 libros a su nombre. Y estos pertenecen al Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién escribió estos libros pentatéuticos? ¿Quién escribió? Hubo un hombre inspirado por Dios, Moisés. ¿Qué libro escribió Moisés? Los 5 primeros libros. ¿Cuáles son? A ver, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. 5 libros. ¿Quién fue el autor de estos 5 libros? Moisés. El Génesis o principio es un término griego con el que la Septuaginta de nombre que significa origen o principio. La Septuaginta, esa traducción de la Septuaginta, después lo vamos a ver si hay tiempo, esa traducción de la Septuaginta lo denomina así: principio, origen. En este libro norma el inicio del universo. Lo que vemos en Génesis. ¿Qué vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nombra el principio del universo, del ser humano. Nombra el pueblo de Israel. Nombra, gloria al Señor, Josué, hasta el libro de hasta el libro de Deuteronomio. 5 libros. Porque ya Josué es parte de otros libros. A su nombre. Les hago una pregunta. Y quien me la conteste, un premio. Un premio. Si Moisés escribió el libro de Génesis, ¿cómo pudo escribir él el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1? Si él nació vemos según la Biblia en el libro de Éxodo. Fíjese, él nació después que escribió el libro de Génesis, ¿o nació antes? ¿Antes o después? Cuando Dios hizo la creación, ¿ya estaba Moisés? ¿Ya existía Moisés? Cuando Dios hizo el sol, la luna, ¿ya estaba Moisés viendo el sol, la luna? No. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. ¿Y la primera mujer? Entonces Moisés, ¿cómo escribe Génesis capítulo 1, versículo 1? Si él lo vemos según la Biblia en el Éxodo. Amado, dice la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la respuesta? Pero la respuesta completa. Claro, fue inspirado por Dios. Fue revelado por Dios, sí, claro. Bueno, la respuesta está media. ¿Qué más? Revelación de Dios, sí, inspirado por Dios. Recuerden que Jehová Dios le dijo al pueblo: y estas palabras las enseñarás a tus hijos y tus hijos a tus hijos, estando en tu casa, al acostarse, cuando te levantes, y estarán escritas en las paredes y en los postes, y como sello en tu corazón. Amados hermanos, el deber de los padres era darle a sus hijos esta palabra. Adán tuvo que enseñar a Sed esta palabra. Sed pasado Noé esta palabra. Noé pasado el tiempo esta palabra. Hasta que vino Moisés. Y Moisés fue instruido. ¿Por quién? Por su misma madre. Cuando lo recogieron a Moisés, ¿quién lo recogió? La hija de Faraón. Pero ¿quién fue? ¿A quién trajo?
a su misma madre, para que sea nodriza del pequeño, para que le enseñe todo lo que Dios había hecho. Y su madre tuvo que enseñarle todo lo que pasó en un principio. Hijo Moisés, el primer hombre fue Adán, pero antes de Adán Dios creó los cielos y la tierra. Moisés, Dios tuvo que crear el sol, Dios tuvo que crear las estrellas, la luna. Moisés pasó esto, pasó lo otro. Hubo un hombre patriarca, Moisés, que se llamó Abraham. Después tuvo un hijo que se llamó Isaac, Moisés. Y vino Jacob después. Y Moisés tuvo que aprender. Y cuando escribió en Génesis capítulo 1, versículo 1, fue inspirado por Dios, sí. Pero también la misma tradición, fue educado por su madre de generación en generación. A su nombre. Esa es la respuesta. O sea, yo tengo mi premio. ¿Quién me lo va a dar ahora? Mi esposa. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Él escribe Génesis. Después escribe Éxodo. Y cuando yo escribe Éxodo, ¿ha tenido que escuchar de otro, de su madre? Para escribir Éxodo, ¿ha tenido que él haber escuchado de alguien? Él lo vivió. A su nombre. Él lo vivió Éxodo. Él escribió Levíticos. Él escribió Números, Deuteronomios, porque él estaba ahí. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero si él hubiese muerto, no hubiese podido escribir Levíticos. No hubiese querido poder leer Deuteronomios. A su nombre. Ahí tenía que haber escrito otro, pero con inspiración del Espíritu Santo y con la tradición y la enseñanza de sus padres. A su nombre, gloria. Por ejemplo, está como Juan. Juan escribe el Evangelio de San Juan. Juan escribe las 3 epístolas universales y el Apocalipsis. Juan estaba escribiendo Apocalipsis porque vio una revelación de parte de Dios. Y Dios le escribe: Juan, escribe todo lo que has visto y has leído, has oído. Y Juan escribió una por una de las cosas. Es por eso que hay cosas que van a pasar en un momento después. A su nombre. No sé cuándo. El primer acontecimiento para que comience el resto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren irse con él? Porque Juan escribe lo que vendrá en un futuro. La tribulación, la gran tribulación, el juicio del gran trono blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, ¿ustedes quieren descubrir qué pasará en la gran tribulación? ¿Quién quiere descubrir qué pasará en la gran tribulación? Levánteme la mano. ¿Usted quiere descubrir qué pasa en la gran tribulación? Yo le recomiendo que no. Que seamos partícipes del arrebatamiento de la iglesia. Y después del resto, que pase. A su nombre. ¿Usted quiere esperar la gran tribulación para saber lo que Juan escribió? ¿Qué pasará en verdaderamente? Porque una cosa es leer y la otra cosa es vivirlo. ¿Usted quiere saberlo? Negativo. Negativo, Señor. Pero sí vamos a ser partícipes del arrebatamiento de Jesucristo. ¿Perteneces a la iglesia de Jesucristo? Para irte con Él debemos de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo pertenecemos a la iglesia de Jesucristo? Recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador.
arrepentirnos de nuestros pecados. Usted debe arrepentirse de sus pecados. Si aún no eres partícipe, perteneces a la iglesia de Dios, debes arrepentirte de tus pecados. Y cuando recibas a Jesucristo, el Espíritu Santo entrará en ti. Y en ti serás nueva criatura, nuevo nacimiento. Y ese mismo Espíritu Santo es el que guiará a la iglesia, a su nombre. Pero si no lo tienes, puedes recibirlo. Si no lo tienes, puedes recibirlo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos llenan una congregación, pero no todos iremos con Él. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas, todas vírgenes, pero 5 prudentes, 5 insensatas. Estarán 2 en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Estarán 2 durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. A su nombre. Imagínense una congregación con 100 miembros. Si los 100 miembros consagrados a Dios, los 100 se van. Pero si no, 50 serán tomados, 50 serán dejados. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero eso ya queda para nosotros. Dice la Biblia: no quiero la muerte del que muere. Dios está preocupado por el alma del padre, de la madre, pero el alma que pecare, esa morirá. A su nombre. Pero otro tema, gloria al Señor. Entonces, seguimos. Mi reloj tiene las 9 de la mañana todavía. Gloria al Señor. Recién estamos comenzando. Se me preocupa. Ya. Entonces, Éxodo significa salida. ¿Qué significa Génesis? El origen, el principio, según la Septuaginta, la traducción. Pero Éxodo significa salida. Norma la salida de Israel, el cual estaba en Egipto. Es un término griego. Ellos fueron esclavizados, gloria al Señor, en Egipto. Esto sucedió aproximadamente, gloria al Señor, en los años 13, 14 antes de Cristo. Gloria al Señor. Luego escribe Levíticos, luego escribe Números. No voy a dar, gloria al Señor, el término de cada uno porque el tiempo se acorta. Éxodo, Levítico, sigue Números, Deuteronomios. 5 libros pentateucos. Los pentateucos, gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. Luego vienen los históricos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Tobías, Judith, Macabeos. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué? Si no veo Tobías en mi Biblia, no veo Macabeos en mi Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? No fueron considerados por el canon. A su nombre. Son libros apócrifos. Según el canon considerados, vemos Josué, Jueces, Ruth, primera es Esdras, primera es Samuel, segunda es Samuel, Nehemías, Esther, Job no, hasta Esther. Libros, gloria al Señor, históricos. Vemos libros proféticos, profetas mayores
y profetas menores. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Baruch. Pero no veo Baruch. Recuerden que también hubo escritos que se llamaron apócrifos, que el canon no, gloria al Señor, determinó que sean parte de los 66 libros que ahora tenemos. No fueron considerados. Claro, hubo unas normas. ¿Qué es el canon? Dirán algunos. ¿Qué es el canon? Una norma que tenían que tener estos libros para ser considerados. Gloria al Señor. Por ejemplo, los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Profetas menores. Por ejemplo, está los libros de sabiduría o sapienciales, por ejemplo, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares o Cantar de Salomón, Eclesiástico. No veo Eclesiástico. Recuerden que hay libros que no fueron considerados por el canon. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Esos son los 66 libros que tenemos actualmente en la Biblia. La palabra de Dios. A su nombre. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. A su nombre, gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? A su nombre. Póngase de pie, estire sus brazos. ¿Sabes? Estire sus brazos. Estire sus piernas. Estire sus brazos. Estire sus piernas. Ahora, mueva su cabeza. A ver. Bendito el nombre del Señor. Continuamos otro día. Bendito el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Amado amigo, antes quiero decirte que Jesucristo te ama, que Jesucristo quiere salvarte, que si aún no perteneces a la iglesia del Señor, no a la iglesia evangélica, no a la iglesia de acá Ciudad Pescador o iglesia del movimiento misionero, no, a la iglesia del Señor. Si no perteneces a la iglesia del Señor, hazlo. Arrepiente de tus pecados, recibe a Jesucristo y serás parte de la iglesia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, amados hermanos, por esta palabra. Espero que habrá sido de bendición. Gloria al Señor para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a agradecerle a Dios. Cierra tus ojos. Bendito el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Dios amado, gracias por ayudarme a delegar tu palabra, Señor, hablarle a tu pueblo. Gracias por las amistades, por los amigos, Señor, que nos han seguido, Señor, mediante estas redes, Señor. Te ruego allí, Dios mío, tú toca el corazón de ellos, para que ellos, Dios mío, te reciban como Señor y Salvador, para perdón de sus pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu pueblo presente, por mis amigos, mis visitas que hoy nos otorgan, Señor, con su presencia. Te ruego también, oh Dios, toca el corazón de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, Espíritu Santo, convéncelo de pecado, convéncelo de juicio, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por lo que nos das, Señor, porque nos amas y porque nunca nos dejarás, Padre. Oh Dios bendito, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dile, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.